Bienvenidos a nuestro podcast Guapa Estrategia de Negocios, donde estaremos viendo varios temas concernientes al marketing digital. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Presentamos a mi compañero, Leonel Rivas, y nuestro facilitador, quien nos acompañará en este día. Gracias, Mercedes, por esta oportunidad de compartir este programa de nuestra universidad, Guapa Estrategia de Negocios. Muchas gracias. Bien, presentaremos ahora a nuestro invitado, el señor José Luis Ravelo, quien va a estar acompañándonos en este tema. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por invitarme a participar en este podcast de la Guapa. Y nada, estoy aquí a sus órdenes para hablar. Yo no soy un experto en marketing digital per se, pero la experiencia nos ha llevado por las diferentes vías del marketing tradicional, del marketing digital, y hoy día es quien no se adapta a las nuevas tendencias se queda rezagado, definitivamente. Muy bien, estimado Ravelo. Vamos a iniciar conociendo un poco de lo que es la trayectoria profesional de nuestro invitado. Gracias, Mercedes. El maestro José Luis Ravelo tiene una formación académica en maestría en gerencia de mercadeo y licenciatura en mercadotecnia de la Universidad AP, con amplia experiencia en gerencia de marcas y desarrollo de productos. En su experiencia profesional, el maestro Ravelo ha elaborado en Isidro Bordas, Sephora, Frito-Lay Dominicana, Parmalat Dominicana y Ferretería Americana, entre otras empresas en el país. Posee más de 25 años como docente de diferentes universidades y centros de estudio en el país, destacándose la Universidad AP, su alma mater, de la cual es profesor en el área de negocios. Como docente ha sido pionero en la República Dominicana en el uso de simulaciones de negocios como una herramienta avanzada de pedagogía moderna. En su faceta de comunicador, es fundador y conductor del programa Almuerzo de Negocios, único multimedia especializado en el mundo de los negocios en nuestro país, el cual se transmite en la emisora Sentido 89.3 FM y diversos medios digitales. Es un apasionado de la tecnología y de cómo esta ha cambiado la vida de las personas y de los negocios en la última década. Reconocido por diferentes premios en el prestigioso Festival de Creatividad de Cannes Lyon, otorgado en la República Dominicana, reconocido como periodista del año en el 2015 en el prestigioso Festival de Creatividad de Cannes Lyon, otorgado en la República Dominicana, nominado en el Premio Cardo 2020 y 2021 como conductor del programa radial de contenido especializado en el programa Almuerzo de Negocios, programa que a su vez resultó ganador en la edición 2021. El maestro José Luis Ravelo, bienvenido a la Universidad Guapa y a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, y la verdad que estoy impresionado. Debí haber venido antes de estas instalaciones. La última vez fue de manera virtual y ahora sí pudimos hacerlo de manera presencial. Qué bueno, realmente una excelente trayectoria el de nuestro invitado, el señor Ravelo. Y bien cierto, dentro de lo que es el marketing y lo que son esas nuevas tendencias, facilitador Ravelo, nos gustaría que nos pueda hablar un poco cuáles son esas tendencias que marcan ahora mismo el rumbo de lo que es el marketing. Mira, el mercadeo, y cuando escuchaba la reseña biográfica mía, decía un apasionado de la tecnología y cómo ha cambiado la vida de las personas. Y precisamente la tecnología y todo lo que ha ocurrido con el Internet y con la evolución que ha tenido, no solo los últimos 30 años, sino principalmente los últimos 10, ha traído cambios significativos en lo que es el mundo del mercadeo. Recordar que de repente cuando vamos a cualquier libro de Phil Kotler, de William Stanton y de cualquiera de los grandes padres del mercadeo, cuando hablábamos del marketing, hablábamos de herramientas para conocer lo que el consumidor quería, entender lo que él estaba buscando y poder proveérselo a través de un producto. Claro, está la parte de generar beneficios para la empresa,
la parte de las responsabilidades sociales, que cuidar el planeta y todo esto. Pero ¿qué ocurre? Que con la tecnología cada vez es más fácil saber lo que el consumidor quiere. Y de hecho, ya hay pruebas, y la inteligencia artificial de la que tanto se ha hablado en los últimos 2 años, que tenemos más de 10, 15 años viendo su uso, pero cada vez es más fácil ver cómo a través de la inteligencia artificial una página web puede saber lo que tú podrías querer. Tú ni siquiera sabes que lo quieres, pero lo que tú podrías querer. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a comprar algo en Amazon y cuando lo tenemos en el carrito nos dice, los que han comprado ese artículo también han comprado este y este. Y obviamente, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Estamos diciéndole al consumidor, yo me estoy anticipando a tus necesidades, yo me estoy anticipando a tus deseos, me estoy anticipando a lo que tú pudieras pensar. Y al mismo tiempo te doy una validación social de que, y esto tiene mucho que ver con psicología, ¿no? Tú quieres encajar en el mundo de hoy, además de comprar este artículo, compra todo, porque eso es lo que la mayoría de la gente hace. Entonces, obviamente todo eso ha marcado una tendencia en el mundo del marketing en donde, y eso es una discusión muy profunda, que obviamente no vamos a entrar aquí en el día de hoy, donde antes el marketing satisfacía necesidades. Pero si nos vamos a la última definición de la American Marketing Association, ya no habla de satisfacer necesidades. Ahora hablamos de agregar valor. ¿Y por qué ese cambio? Bueno, muy simple, porque ya todas las necesidades están cubiertas. Todas las necesidades están cubiertas. No nos vamos a meter en la revolución industrial y lo que pasó de allá para acá, porque sería ir muy lejos. Pero si usted busca cualquier necesidad que usted tenga, usted se mete en internet y va a encontrar 25 productos que satisfacen esa necesidad. Tiene que ser algo muy nuevo, muy trascendental, como para que diga, mira, no hay nada que resuelva este problema. Entonces, hoy día el marketing se está moviendo más hacia agregar valor, agregar características nuevas, a enfocarse en estilos de vida, cambios en esos estilos de vida. Y cada vez el marketing es menos general y más específico. ¿Y a qué me refiero? A que antes tú empezabas a agrupar los consumidores de diferentes maneras. En investigación de mercado lo agrupábamos demográficamente. Y entonces aquí tenemos los niños que van de 8 a 12, tenemos los adolescentes que van de 13 a 16, y después los jóvenes, bla, bla. Ya se demostró que quizás ese agrupamiento demográfico no aportaba demasiado. Empezamos a agruparlo por estilos de vida. Luego otra tendencia decía, vamos a agruparlo por motivaciones o por cosas que persiguen la vida. Bueno, lo que estamos viendo con la tecnología y su aplicación en el marketing es que, y ya es posible hacerlo, podemos hacer estrategias de mercadeo para cada individuo en específico. Parecería una locura, pero ya hay agencias publicitarias en Estados Unidos que tú le introduces una propuesta de publicidad y a través de inteligencia artificial esa propuesta de publicidad general la convierte en 300 mini propuestas para cada tipo de consumidor diferente. Entonces la publicidad que te llega a ti es diferente de la que me llegó a mí y es diferente de la que te llegó a ti. Entonces, probablemente estamos viendo una estrategia que es una sombrilla, que es una estrategia única, pero en el momento de la ejecución lo que estamos viendo es que no podemos enfocar tan preciso como que a cada persona le estamos hablando de manera individual. Entonces, claro, hoy día los consumidores ya no andan detrás tanto
quizá del producto que tenga las mayores características, y vemos que sobre todo los más jóvenes están muy enfocados a productos y empresas que están muy orientadas a proteger el medio ambiente, a proteger el planeta, a no utilizar, a no ensuciar, a no... hay un término muy relevante que se está utilizando desde hace unos cuantos años, que es unas estrategias con propósito, ¿no? Y entonces vimos muchas marcas que se montaron en el tema del empoderamiento femenino, muchas otras se montaron en la inclusión, otras se montaron en el tema del racismo y demás. Entonces ya vemos que el consumidor dice, bueno, de repente no hay una gran diferencia entre estos productos que me están ofreciendo. ¿Cuál debo comprar? Con el que más cómodo me siento. ¿Por qué me siento más cómodo con este? Bueno, porque esa empresa cuida el medio ambiente. Entonces, antes era como muy simple, ¿no? Era, este producto es superior en términos de características y por eso es más caro. Ahora tenemos este que es intermedio y este tiene un precio, y este es más simple y por eso es más barato. Ahora no. Ahora probablemente el producto más simple, si la empresa está muy orientada a proteger el medio ambiente, a lo mejor ese es el más costoso. Y ese logró conectar con una audiencia joven y logró hablarle de una manera diferente a través de TikTok o a través de Snapchat y de otras herramientas que quizás nosotros, los que tenemos ya más de 35 años, no entendemos mucho. Entonces, creo que por ahí que anda la cosa, ¿no? Es decir, los consumidores, hoy día tenemos ya no esos grandes grupos de consumidores, sino que tenemos muchos mini grupos de consumidores a los que tenemos que hablarle de maneras muy diferentes a todos, para poder tratar de decirle lo mismo que le queremos decir a... Al final queremos que todos reciban la misma información, pero tenemos que dársela de una forma diferente para que ellos reciban esa misma información. Muy interesante esa diversidad de cómo el marketing ha ido evolucionando desde el principio de los tiempos hasta ahora. Gracias. Ravelo, el desarrollo de la inteligencia artificial es una realidad, se manifiesta con diferentes tipos de herramientas. El marketing digital ya tiene años que se viene implementando. En el caso particular de la República Dominicana, ¿a qué nivel las empresas, grandes, microempresas, podemos decir que están usando estas herramientas? Que se le está dando uso para agregar valor a las relaciones con los clientes, para microsegmentar el mercado, para llegar de manera más directa. Si lo podemos medir en términos porcentajes, ¿cómo está el nivel de penetración de estas herramientas en el uso de las estrategias empresariales para llegar a los mercados? Mira, yo creo que no creo que sea muy grande el porcentaje, no creo que sobrepase el 30% cuando hablamos de estrategias empresariales. A nivel de publicidad, yo te diría que todo el mundo está utilizando inteligencia artificial, ya sea para un discurso de venta, ya sea para hacer un comercial, para crear una imagen. Es tan simple hoy día crear una imagen como entrar a cualquiera de esas plataformas de video por inteligencia artificial y decir, yo quiero que tú pongas a Donald Trump con el producto mío en la mano. Y hoy día yo creo que se han ido perdiendo esas fronteras, ¿no? Antes uno no imaginaba eso, de agarrar ni siquiera un actor. Es una persona que es creada de manera virtual y ponerle el producto en la mano y ponerlo a hablar y ya eso no se ve como algo cuestionable desde el punto de vista ético. Vimos a los actores y a las actrices quejándose de que probablemente se iban a empezar a utilizar inteligencia artificial y que le iban a dejar de pagar sus millones a ellos, ¿no? Pero yo creo que a nivel de estrategias de negocio todavía nosotros estamos un poco atrás en República Dominicana. Yo siento que no hemos llegado ni siquiera a la etapa donde la investigación del mercado se utiliza de manera profunda. Yo veo una cantidad de negocios aquí que se instalan sin siquiera pensar y preguntarle a la gente y estudiar si vale la pena colocarlo. Hay una cadena de café internacional muy
muy famosa, y yo veo que de repente instala 5 sucursales en la capital al mismo tiempo, en distancias que están muy cerca una de la otra. Y yo me pregunto, se hizo un análisis, se hizo un estudio, ¿la densidad poblacional de esa zona aguanta todas las cafeterías? Te estoy hablando de cafeterías en avenidas principales, con 2 niveles, con todo el lujo del mundo. Tú dices, ¿qué? Vendiendo tazas de café. Entonces, imagínate, si ni siquiera estamos utilizando investigación del mercado, yo no creo que hemos llegado a los temas de inteligencia artificial. Ahora, sí hay muchas áreas donde la inteligencia artificial está teniendo mucha incidencia. Es impresionante que estos días yo tenía que hacer una descripción de un puerto. Y ya yo tenía, vamos a decir que yo tenía esbozado lo que yo quería. Y fui a DeepSeek y le dije, me gustaría que me ayudara a crear una descripción del puerto para la posición tal de tal tipo de negocio. Y cuando me escribió lo que me escribió, yo dije, estamos en problema. Estamos seriamente en problema. No, en el buen sentido de la palabra. Porque me agarró lo que yo tenía escrito, me lo puso de una forma organizada, lógica, me lo segmentó, y yo dije, ¿cuántos minutos me puede haber ahorrado esta pequeña solicitud a una herramienta de inteligencia artificial? Pero más allá, porque estamos hablando de cosas que están disponibles para los consumidores y gratis. Aquí hay empresas, por ejemplo, de riesgo financiero, que cuando tú introduces el perfil de una persona con su número de cédula, se va a todos sus relacionados. Y ya no es solo si tú tienes capacidad de endeudamiento, es si tu hermano tiene capacidad de endeudamiento, si tu papá siempre es buena paga, si tu mamá tiene dinero en el banco, si tu hermana, es decir, ya no solo te estamos evaluando a ti, estamos evaluando tu entorno. Si tu entorno, ¿no?, es un entorno de mala paga, probablemente tú lo serás. Y a lo mejor tú tienes capacidad de endeudamiento, a lo mejor esa institución financiera te dice, no te aprobamos el préstamo. Y tú dices, ¿pero por qué no te aprobamos el préstamo? Porque lo que estamos viendo a través de las herramientas predictivas, utilizando esa inteligencia artificial, es que tú vas a quedar mal también. Porque si tu mamá es mala paga, y tu papá es mala paga, y tu hermano es mala paga, ¿quién ha dicho por qué tú vas a salir bueno? Y ya estamos empezando a ver, pero es muy en áreas técnicas, yo creo, ¿no? Y de procesamiento de información. Todavía, en términos de estrategia, de marketing, estrategias empresariales, creo que estamos muy en los años 80, 90, a nivel empresarial en nuestro país. O sea que los futuros profesionales del marketing, los estudiantes, deben tomar este consejo, que además de los elementos de la carrera básico, deben profundizar en desarrollar competencias de inteligencia artificial, porque van a tener un mercado seguro. A partir de este es un mercado que está en introducción, en el área de mercadeo. Y mira, sería inclusive interesante preguntarle a un especialista en inteligencia artificial. Porque, a ver, la inteligencia artificial se alimenta de datos. Y este es un país que vive del palo de la estadística. Tú preguntas, ¿cuál es la marca de carro que más se vendió en la República Dominicana? Y te va a costar. ¿Quién es el líder del mercado de ron y con cuántas unidades? Te va a costar. ¿Quién es en el mercado de jugo? ¿Cuántos litros de jugo se vendieron el año pasado? Y te va a costar. Entonces, ¿por qué? Porque el empresariado dominicano nunca ha sido así. Y yo creo que cada vez le cuesta que hayan estadísticas claras y que todo esté ahí. A veces yo me molesto porque digo, uno ve estadísticas de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Colombia, de Perú, de Ecuador, y a veces tú dices, nos encantaría tener esas estadísticas aquí. Y para lo que se quiere, se tiene. Tenemos todas las estadísticas del mundo en el turismo.
Entonces, si tú no le puedes poner ese input, ¿cómo la inteligencia artificial te va a ayudar? Quizás se está basando en un supuesto, no se está basando en una realidad. Entonces, me gustaría entender un poco eso, quizás con algunos expertos en esas herramientas de inteligencia artificial, pero sin estadísticas a veces se complica, ¿no? O sin datos. Porque de repente a lo mejor no tenemos la estadística, pero no podemos ir a una investigación, pero las investigaciones cuestan y cuestan mucho dinero. Entonces, hay que ver cómo machar esa realidad local de que somos un mercado pequeñito, porque a veces nosotros creemos que tenemos un mercado gigantesco, un mercado de 11 millones de gente. Sí, mi socio Rafael Fernández dice que somos un mercado de 33 millones de personas, porque tenemos 11 millones de dominicanos, 11 millones de haitianos y 11 millones de turistas. Y al final, cuando lo sumamos, hay un volumen interesante allí. Pero son tres públicos tan diferentes uno del otro que tienen realidades completamente ajenas. Muy bien. Yéndonos también, muy interesante, José Luis, la inteligencia artificial en cuanto al marketing. Yéndonos en ese mismo ámbito con lo que es el marketing y lo que son esos videos personalizados para fines de publicidad. ¿Qué importancia tienen esos videos cortos, juntándolo con lo que es la inteligencia artificial y cómo impactan lo que son la publicidad de hoy en día? Bueno, le estamos hablando a un público que cada vez tiene menos tiempo, menos capacidad de atención y que está demasiado... Es que hay mucho ruido, ¿no? Yo que soy docente, a veces me cuesta. Yo he tenido que cambiar 180 grados la manera de dar clase. Ahora tiene que ser más entretenida la clase. Antes uno podía, y que me perdonen, ¿verdad? Mis profesores, muy buenos profesores que tuve, pero antes los profesores se podían dar el lujo de ser aburridos, porque tú no tenías para dónde coger. Tú estabas en el aula y estabas frente al profesor en el pizarrón, y él estaba hablando ahí, tú tenías que ponerle atención si querías pasar la materia. Hoy día tenemos mucho ruido. Tenemos una persona con un aparatito de esto todas las horas que está despierto. Tenemos, ya yo perdí la cuenta de cuántas redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Snapchat, tenemos LinkedIn, tenemos, no sé, cuántas más se me ocurren. Entonces, hoy día, y eso es algo que se mide, en los primeros 4 o 5 segundos tú tienes que enganchar con el consumidor. Si no, te fuiste. Y voy al próximo. Entonces, ese video corto es el que te va a enganchar para luego tú lograr, a través de un video largo que venga relacionado a ese corto, atraer el público. Y yo, uno que se ha pasado la vida entera en esto, a veces uno utiliza a sus propios familiares como experimento, ¿no? Mi hijo, que tiene 13 años, yo veo, él no consume videos de larga duración. Él entra a YouTube y él se va directo a la zona de los shorts. O él se va a Instagram y se va a los videos cortos, ¿no? A los stories. Sin embargo, si hay algo que a él le interesó de ahí, entonces él va y busca el video largo. Entonces yo creo que la manera de poder conectar con ese público que ya no es tan joven, porque cuando hablamos de los millennials, creeríamos que son jovencitos, pero ya un millennial puede tener 35 años, 32, 33 años. Entonces, en algún momento eran jovencitos, después después de los millennials vienen los centennials o los Z, y después vienen entonces ahora los alfa. Cada vez menos capacidad de atención, más ruido a tu alrededor, y entonces tiene que ser más efectivo comunicando lo que le quiere decir. ¿Qué significa ser más efectivo? Hay que ver. Puede ser, tengo que ser impactante,
a través del humor, o tengo que ser impactante a través de una denuncia social, o tengo que ser impactante a través de características de un producto. Hay que ver, depende de la categoría a la que le estemos hablando, cómo vamos a lograr captar esa atención. Y entonces ahí, pues obviamente, entran un poco los influencers a jugar su rol en todo esto. De acuerdo. Tomando en consideración lo que nos explica, entonces la comunicación comercial es cada día más compleja, Sí. más difícil para tú poder, con un mensaje único y llegar a los blancos de público. En este sentido, me gustaría saber su opinión sobre qué necesidad tiene la empresa de hoy y los nuevos emprendimientos para usar las estrategias del multicanal, ¿verdad?, para poder llegar a su blanco de público con esa diversidad de redes sociales y diferentes canales de comunicación que tenemos hoy en día gracias al desarrollo del Internet. Yo creo que todo parte de la base de entender a tu consumidor. Cuando tú no sabes quién es que te está comprando, tú estás en problema. Y yo bromeo mucho con que tú tienes un supermercado y entra un cliente, llena el carrito, paga y se va. Y si tú no sabes quién era ese cliente, si tú no sabes cómo se llama, si tú no sabes cuál es su teléfono, cuál es su cuenta de Instagram, de TikTok, de WhatsApp, de LinkedIn, tú te problema. Porque mañana él va a encontrar un sitio donde le venden más barato o le pusieron un supermercado más cerca de su casa y él ya no va a llegar al tuyo. Y tú no tienes manera de cómo enterarte de lo que ocurrió. Y tú no tienes forma de cómo rescatarlo. Lo perdiste para siempre. Entonces, yo creo que hoy día la estrategia de las empresas, sobre todo las que están al retail, es tratar de crear una comunidad en donde yo pueda reconocer a mis consumidores y tenerlos ubicados. Un sistema de CRM, donde yo sepa qué día tu cumpleaños, qué tú compras. Esa es quizás la primera etapa, ¿no? Y conocer a mi consumidor. Pero cuando ya tú pasas al próximo paso y es, no solo te conozco, sino que te puedo dar la facilidad de que compres de manera virtual. Entonces ahí es donde ya tú diste el paso. Porque ahí yo puedo mezclar la data que yo tengo de ti con la realidad de lo que tú compras. Entonces ahí ya ahí yo tengo una investigación de mercado corriendo todos los días. ¿Por qué? Porque ya yo sé que tú tienes 40 años de edad, que tienes 2 hijos, que vives alrededor de mi tienda, que trabajas en X, Y o Z. Pero entonces ya yo sé que tú eres diabético, por un tipo de producto de compra, que eres intolerante a la lactosa, que eres intolerante al gluten, que te gustan los vinos, que te gusta el queso de cabra. Y entonces, como yo junto esas dos informaciones, ahí yo tengo el verdadero poder. Porque ya ahí yo puedo hacer promociones específicas para ti solo. Yo no tengo que hacer una promoción para todos los intolerantes a la lactosa. Yo hago una para ti. Y entonces ahí ya yo puedo entender, bueno, mira, lo que son de 45 a 35 años, la red social más importante para ellos es Instagram. Entonces yo voy a hablarle a ese grupo de Instagram. Pero los que son de 35 a 25 no están en Instagram, están en TikTok. Pero en TikTok, para yo ser relevante, no puedo tener el mismo discurso, no puedo subir el mismo video. Porque el video de lo de 35 a 45 es un video más formal. Es un video más enfocado a ventaja, cercanía, branding. A lo mejor el de 25 a 35 es más enfocado en fiesta. Probablemente ese tipo no es intolerante a la lactosa, no le gusta el queso de cabra. Entonces yo tengo que enfocarme en otra. Si yo conozco quién realmente es mi consumidor, yo sé cómo hablarle y en dónde hablarle. Si tu consumidor es de 55 a 65, a lo mejor no es por ahí, a lo mejor es por Facebook. En Facebook está
las madres y las abuelas. Y es impresionante cómo Facebook ha resurgido y hoy día es una de las plataformas que mejor está monetizando a los creadores de contenido. Pero no ponga contenido de adolescentes. Tiene que poner contenido de gente de más de 55 años de edad. Entonces yo creo que la clave está en conocer tu consumidor. A veces yo veo empresas que hacen una promoción de un producto muy, pero muy popular y te dicen, tome el código que aparece en la fundita y entre a la página web www y digite el código. Y tú dices, ¿en serio? Estamos hablando de un consumidor extremadamente básico. Y tú lo estás mandando a que vaya a una página web a digitar un código. La probabilidad de que eso fracase son muy altas. Igual que si yo le estoy vendiendo a un público de más de 60 años de edad, si yo te mando una página para que tú digites un código, probablemente vas a fracasar en esa promoción. Entonces, a cada público le tenemos que hablar de forma diferente. Y yo creo que pecamos mucho de eso. Creamos contenido. Y es el mismo contenido que vamos a poner en Facebook, que vamos a poner en Instagram, que vamos a poner en TikTok, que vamos a poner en LinkedIn. No va a funcionar. Solo va a funcionar en una, en dos, para la cual tú la creas. Si ese contenido era appealing al público tuyo de Instagram, ahí va a funcionar. En las otras tres fue un desperdicio. Tiene que crear contenido diferente para diferentes redes sociales. Muy bien, Ravelo. Mencionó hace un momento sobre las empresas en que deben conocer a su público. Y citó un ejemplo interesante de cómo las personas cuando van al supermercado compran un producto u otro y de ahí las empresas pues lo conocen. ¿Qué es la ética del marketing? ¿Por qué es importante? ¿Y qué acciones deben de tomar las empresas para poder mantener? Yo recuerdo hace un par de años atrás que me hicieron una pregunta parecida sobre el tema de la ética. Yo le decía que ya la ética no es algo que tú puedes decidir de sí o no. Es obligatorio. Porque antes las empresas podían hacer muchísimas cosas y no trascendían. Hoy en día todo el mundo es un reportero. Todo el mundo es un reportero. Y yo tengo unos amigos que son un poco histéricos por ahí, son un poco paranoicos, porque dicen, yo tengo miedo de salir a la calle, porque cualquier cosita, alguien está con una cámara de un celular grabándote y lo sube y lo distorsiona. Esta mañana me mandaban un video de Elon Musk jugando con 3 tenedores en una cena. Me dijeron, la muchacha que está al lado se ve incómoda. Y yo decía, wow, para que tú veas cómo son las percepciones. Y yo no la veo incómoda, yo la veo de lo más normal, sentar al lado de él viendo a una persona haciendo cosas quizás fuera de lo común, pero yo no la veía incómoda. Pero esa es la vida, ¿no? Tú tomas un pedacito de algo que ocurrió y tú le puedes dar las ediciones a veces son verdaderarias. Tú editas un pedacito de un video y tú puedes dar una impresión completamente equivocada de lo que realmente ocurrió en un momento determinado. Yo creo que la ética hoy día ya no es si yo quiero ser ético, si no quiero ser ético, si me decidí a ser ético. Es que o lo eres o te obligan. Los consumidores te van a obligar a ser ético. Y los consumidores hoy día no tienen compasión. Creo que una de las cosas buenas que puede verse como algo malo de las redes sociales es que el consumidor no tiene filtro. Cuando el consumidor habla por X, o que lo que era Twitter antes, no tiene filtro. Son crueles y en muchos casos hablan de una persona sin siquiera conocerla, solo por algo que alguien dijo en un momento determinado. Pero cuando es una empresa, tú tienes que tratar de controlar esa narrativa. Y cuando tú ves que alguien sube un video, y había un empresario un día que me decía, yo no quiero tener redes sociales porque por ahí se maneja mucha información, yo le dije,
Y usted se cree que porque usted no tiene redes sociales, los consumidores no están hablando de usted. Están hablando y tú ni te estás enterando. Que es peor. Porque por lo menos cuando tú tienes todas tus redes sociales, tú sabes que te están acabando y puedes reaccionar. Entonces, la ética hoy día, claro, a veces hay una línea muy delgada entre lo que es ético y lo que no lo es. Y yo creo que es un tema de muchas percepciones. Pero las empresas tienen que entender cuál es su objetivo desde el punto de vista de marketing y apalancarlo con esa base de decir, mira, yo esa línea no la voy a pasar, no voy a transgredir y hasta aquí me quedo porque a partir de ahí yo no me siento cómodo, porque siento que no estoy siendo lo suficientemente. Bueno, gracias. Ravelo, ante una situación, un hecho que se considera poco ético y la exploten en las redes sociales por el evento y se pueda crear una crisis de imagen corporativa, ¿cuál es la estrategia que debe hacer la empresa para poder disminuir o minimizar los daños por el evento? Mira, gracias a Dios, en los últimos 15 años, las relaciones públicas han tenido un crecimiento impresionante. En nuestro país, antes teníamos 3 agencias de relaciones públicas, que lo único que hacían era convocar medios, hacer cócteles y eventos para que todo el mundo se sintiera muy cómodo y muy alegre. Hoy día tenemos varias agencias locales e internacionales de relaciones públicas que son especializadas en manejar crisis. Pero cuando a mí me hablan de manejar crisis, obviamente cuando explota una crisis tú tienes que apagar ese fuego. Pero cuando a mí me hablan de eso, yo siempre digo, pero había un protocolo. Porque en el medio de la crisis tú no puedes ponerte a crear un protocolo. Y se nota cuando hay una crisis, ya sea causada por una falla de la empresa, ya sea causada por un evento fortuito. Pues de repente tú tienes un colmado y viene un camión y se le van los frenos, se mete dentro del colmado y fallecen 2 personas allá adentro. Y tú dices, wow, un colmado, ¿cómo iba a estar preparado un colmado para un evento de crisis? Pero a lo mejor era un supermercado y sí tú tenías que estar listo para eso. Entonces, tú tienes que estar listo para que en cualquier momento eso pueda ocurrir. ¿Por qué no trabajas con gente? A veces la gente me dice, pero ¿cómo yo me voy a preparar para una crisis que ni siquiera ha ocurrido? Claro. ¿Tú no trabajas, no tienes empleados? Sí, un empleado puede haber un infarto, Moisés. Aquí puede haber un terremoto y cae un techo encima de una persona y lesionar. Entonces, es un protocolo. ¿Quién es que va a hacer el buceo frente a los medios? ¿Quién será la persona autorizada para hablar? ¿Quién es que va a tomar la decisión? En el momento, y eso es tan obvio, un incendio en una fábrica de muebles, y tú ves que va la prensa y entrevista a 3 personas de la misma empresa. Ahí no hay protocolo de crisis. Los 3 dijeron 3 cosas diferentes. Y todo lo que ustedes digan será usado en su contra, ¿verdad? Así es. Entonces, si hubieran tenido un protocolo de crisis, dice, no, ¿quién es que va a hablar? Usted, perfecto. Entonces, la prensa va y habla con él. Y lo que él dice es un solo discurso. Y sobre esa base se mantiene todo el mundo. Pero desde que yo digo mi opinión, tú dices tu opinión y él dice la de él, cuando tomamos eso lo pueden utilizar como una falta, una inconsistencia de lo que estamos hablando. Toda empresa grande, mediana, tiene que tener su protocolo de crisis dispuesto para en cualquier momento que ocurra. Porque de lo contrario, lo que más es CSI y redes sociales. De una vez se sacan una teoría de la conspiración de la cabeza, de una vez empiezan a especular. Hay veces que empresas piensan que para manejar una crisis lo que tengo que hacer es no decir nada. Si no digo nada, no me pueden acusar de nada. Pero cuando usted no dice nada, todo el mundo empieza a especular y a inventar. Pero que están inventando, claro, pero usted no ha dicho nada. Si usted no dice nada, la gente empieza a inventarse las cosas.
Entonces, toda empresa, mediana o grande, tiene que tener una empresa de relaciones públicas. Ojalá tuviera un departamento de comunicación corporativa incluido, pero siempre la mirada desde afuera de un asesor en relaciones públicas que pueda mirar con cabeza fría lo que está ocurriendo dentro de una organización, siempre será un gran valor. Y, por favor, usted tiene una crisis y vaya a apagar los comentarios en las redes sociales. ¿En serio? ¿Usted cree que eso con usted está logrando algo? Todo lo contrario, ahí que la gente se enfurece más porque dice, apagarte los comentarios porque la mayoría de los comentarios son negativos. Pero bueno, ahí la agencia de relaciones públicas, ese es su trabajo y esos son muy buenos. Si no, fíjense en las últimas crisis que hemos tenido en nuestro país y hoy día nadie habla de nada de eso. Pasaron a la historia. Son buenos profesionales haciendo su trabajo. No, y a veces hay crisis que son de la empresa, de la marca, pero pueden pasar la frontera y convertirse en una crisis de identidad nacional o una crisis que afecte la marca país. Totalmente. Y es todavía más grave. Fíjate, mira, muy brevemente, fíjate el caso de esa joven que desapareció. Fíjate cómo nadie le hablaba. Es decir, fíjate que el hotel hizo unas declaraciones muy escuetas. Llegó la policía, llegó la procuraduría, llegó el FBI y daban muy poca información porque era una investigación en proceso. ¿Y qué ocurrió? Como no llegaba la información, todo el mundo empezó a inventar. Y es una crisis que pudo ser de un tamaño, tragedia, claro está, ¿no? Estamos hablando de una vida y de un turista. Pero una crisis que pudo haber sido de este tamaño, se convirtió en una crisis de este tamaño, porque las informaciones no fluían. ¿Y qué hubiera ocurrido si todos los días alguien de la Procuraduría o de la policía o un fiscal, todos los días aquí a las 5 de la tarde vamos a tener una rueda de prensa para decirles cuáles son los avances de la investigación? ¿O qué hemos avanzado? Entonces, nadie puede inventar. Porque hay solo una fuente oficial que está hablando. Eso todo el mundo inventar. Al final, vamos a decir que todo se pudo contener adecuadamente y lamentablemente esta chica no apareció y demás. No ha habido un daño permanente ni para la imagen del país, creo que tampoco para la del hotel. Pero creo que al inicio pudo haberse manejado mejor esa crisis, definitivamente. Señor Ravelo, el comportamiento de lo que son los nuevos consumidores en las plataformas digitales, en esas diferentes plataformas, tenemos diferentes generaciones. ¿Cómo es ese comportamiento de compra? ¿Cuál es la generación más consumidora? Wow, qué buena pregunta. Yo creo que va a depender mucho de la categoría. Pero hay generaciones como la generación Z, la generación de los centennials, que probablemente todos quisieran comprar online, no quieren moverse. Eso es un tema interesante, quizás pudieran traer ustedes un sociólogo, un psicólogo para que lo hablemos aquí. Hay una generación, y inclusive hasta uno se ha permeado de eso ya. A mí me llaman por teléfono y yo no le tomo la llamada. Yo prefiero escribirle a una persona y mandarle una nota de voz y no hablar. Es decir, estamos un poco perdiendo eso, ¿no? Y así mismo pasa con las compras. Hay gente que necesita comprar algo, prefiere comprarla por Amazon, aunque se tarde una semana en llegarle, que levantarse de su silla e ir a una plaza comercial, parquearse, subir, entrar a la tienda, buscarlo, comprarlo y volver a su casa. Y la marca tiene que empezar a entender eso. Por eso, y siempre me remito al ejemplo de los supermercados, porque quizás es como el ejemplo clásico de lo que es un lugar para ir a comprar cosas. Los supermercados tuvieron que montarse apresuradamente en medio de una pandemia, tuvieron que montarse en el tema de ventas en línea, de hacer órdenes para pasar a recoger y demás. Pero la pandemia pasó y tuvieron que mantener todo eso.
Porque hay muchos consumidores que no tienen el tiempo y que no quieren. Yo no quiero ir a pasarme una hora caminando por los pasillos del supermercado comprando los artículos. A mí no, a mí me encanta, a mí me apasiona, me encanta ver a la gente en el lugar en donde compran y cómo compran, y de repente a veces paro a una gente y le hago una pregunta. Entonces yo creo que eso se circunscribe mucho en lo que yo mencionaba ahorita, en conocer a tu consumidor. Si tú eres una empresa y tú sabes cómo actúan tus consumidores, cómo reaccionan tus consumidores, tú tienes la mitad del problema resuelto, porque solo es ya ponerlo en ejecución, ¿no? Claro, si estás en una categoría de que tu producto no es un producto, vamos a decir que necesario, si es una categoría de compra por impulso, entonces ahí ya las realidades van cambiando, ¿no? Porque ya tienes que estar en el lugar en donde la persona está moviéndose. Pero hasta para eso, mira, cómo han creado hasta aplicaciones para vender bebidas alcohólicas frías y llevártelas a tu casa. Entonces, entender ese consumidor. El más joven va a intentar hacerlo todo virtual, con la menos interacción humana posible. Puedo mencionar el ejemplo porque es algo muy obvio. Quick, que es un neobanco, ha tenido un crecimiento impresionante. ¿Por qué? No hay interacción humana. Descargar una aplicación, una persona, un chatbot, te está hablando por otro lado, créate una cuenta, solicítate una tarjeta, te llegó a tu casa, solicítate un préstamo, te lo depositan ahí. Cero interacción humana. Me atrevería a decir que la mayoría de sus clientes son centennials. No quieren interacción humana. Claro, 50 años para adelante, ya tú quieres un servicio personalizado. Entonces ahí tú necesitas tener esa flexibilidad de saber en el momento quién es mi mayor consumidor. Si mis mayores consumidores son centennials, tengo que invertir en tecnología. Si mis mayores consumidores son X, tengo que invertir en gente que le dé un buen servicio, ¿no? Entonces, ese tener esa flexibilidad y saber quién es el consumidor tuyo para poder actuar y trabajarlo correctamente. Bueno, gracias, maestro Ravelo. Como el nombre de nuestro podcast, Tendencias de Marketing Digital, nos interesa saber en perspectiva cuáles son las futuras tendencias del marketing, tanto el marketing tradicional que conocemos como el marketing digital para el futuro, o sea, finalizar el año 2025 y comenzar el año 2026, para que nuestros escuchan, nuestros participantes, nuestros pequeños emprendedores, estudiantes de mercadeo, puedan identificar esas futuras tendencias y definir estrategias para poder ser exitosos y competitivos. Yo diría, no es una tendencia a futuro, pero trata de entender tu consumidor y saber quién es. Siempre pongo el ejemplo de que en un salón de belleza la dueña tiene todos los números de teléfono de todas sus clientes. Y desde que tiene 2 semanas sin ir una clienta, la llama. ¿Qué pasó? ¿Qué tú tienes? ¿Estás enfermo? ¿Me estás pegando cuerno? ¿Tú fuiste por otro salón? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tuviste algún problema aquí con una de las chicas? Claro, es un negocio relativamente pequeño donde tú puedes tener ese tipo de control. Pero creo que, y hemos ido creo que repasando un poco de todas esas tendencias, creo que utilizar las inteligencias artificiales para hacerle la vida más fácil a tu consumidor y para entender lo que él quiere y hacia dónde se va moviendo el consumo. Tiene que tener el radar encendido todo el tiempo para saber hacia dónde está moviendo las tendencias, porque de repente en una época se consumía mucho ron, después se consumía mucho whisky, después mucho vodka, después. Son tendencias que son fácilmente identificables, porque desde que van naciendo tú puedes saber por dónde van los tiros, por dónde van las cosas. Yo creo que el video va a seguir siendo el rey. Creo que las fotos cada vez tienen menos importancia, sobre todo en grandes públicos. Y el marketing no va
no va a ser, ni la comunicación va a ser como era antes, que era masiva. Va a ser muy personalizada a cada individuo, a cada grupo pequeñito de individuos. Tenemos que hablarle de manera diferente. Y yo creo que las marcas lo están empezando a entender. Fíjate cómo cada vez más están haciendo como pequeños grupos, pequeñas sesiones, degustaciones. Se está volviendo como al uno a uno en muchas cosas. Precisamente porque es la manera de yo poder saber cuáles son tus opiniones y cómo conectar con esas opiniones. Comercio electrónico, quizás hasta de más mencionarlo, pero cada vez más la gente no se quiere mover su casa. El tránsito es una locura, la gente no quiere perder tiempo en el tránsito cuando yo sencillamente te lo puedo pedir. Fíjate qué fácil se montaron todos los restaurantes, toda la cadena de comida rápida. Se montaron en que un motorizado va y te lleva las cosas. Y fue así, de la noche a la mañana, no nos dimos ni cuenta. Si tú puedes lograr un sistema de entrega de pedidos así, tú estás del otro lado, porque el consumidor la va a tener muy fácil contigo. Y yo diría que seguir entendiendo eso y seguir tratando de diferenciarse. Yo creo que tenemos un muy mal síntoma. Cuando una empresa grande hace un jingle con bachata, todas quieren hacer un jingle con bachata. Cuando una empresa grande utiliza un reggaetonero, todas quieren utilizar un reggaetonero. Cuando una empresa grande hace un anuncio con inteligencia artificial, todas quieren hacer un anuncio con inteligencia artificial. Pero seamos creativos, seamos únicos, tratemos de diferenciarnos. Yo creo que en la medida en que usted intenta diferenciarse y en tener una identidad propia, el consumidor te ve así y te nota, tú sobresales por encima de lo demás. Creatividad y a utilizar las herramientas. Lo que más tenemos son herramientas. Hoy día, yo me recuerdo yo haciendo tabla de Excel en los años 90 para poder llevar estadística de venta. Hoy día tenemos todas las herramientas tecnológicas de la vida ahí por haber, pero tenemos que utilizarlas a nuestro favor, no a nuestra contra. Entonces, de eso se trata. Vamos a buscar la manera de cómo hacer que cada cliente se sienta único, que cada cliente se sienta escuchado, que cada cliente se sienta el más importante del mundo. Y con eso, usted puede estar seguro que tiene sus ventas garantizadas y va a tener clientes por los siglos de los siglos. Unos temas bastante interesantes. El señor Ravelo nos ha enriquecido con esas nuevas tendencias del marketing desde ahora. Y, señores, hemos tenido una lista de lo que son esas diferentes estrategias que las empresas, los pequeños negocios, los emprendedores pueden utilizar para realzar sus negocios. Y le damos las gracias, estamos muy agradecidos por el señor Ravelo, por ese acompañamiento y esa visita que ha tenido aquí con nosotros en la Universidad Abierta para Adultos UAP. Señor Ravelo, sus redes sociales. Muy fácil. @José Luis Ravelo C. @José Luis Ravelo C. Y si tienen tiempo, ahí les pido que me sigan también en @almuerzo de negocios, que es el programa multimedia que tenemos todos los días para hablar del mundo de los negocios. Gracias a ustedes por el tiempo y por darnos la oportunidad de comunicarnos con su comunidad. Y muy interesante también la página, porque creemos que el almuerzo de negocios solamente es el programa radial, pero también tiene una super página. Almuerzo de negocios es radio, página web, redes sociales, podcast, yo no sé cuántas cosas más que faltan. Cuando uno la dice, se oyen muchas. Bueno, maestro Ravelo, Mercedes, gracias. Hoy tuvimos un experto de la industria del marketing, de los negocios, un académico, un profesional de este sector. A nombre de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y de la Escuela de Negocios hemos realizado este podcast, este programa, donde a través de entrevistas con expertos, análisis de casos, consejos prácticos, abordamos tendencias, temas de interés tanto para las empresas, los microempresarios y los emprendedores. Esta tendencia no solo presenta oportunidades para mejorar las estrategias de marketing,
sino también destaca la importancia de adaptarse a un entorno cambiante, competitivo y genera muchas incertidumbres. A nombre de la Escuela de Negocio de la Universidad Abierta para Adultos, nosotros, Mercedes Heredia, su directora, y Leonel Rivas, le damos las gracias por estar con nosotros y le invitamos a que se afilen a nuestro podcast para ir aumentando la audiencia. Este programa es dirigido principalmente a los participantes y los estudiantes de nuestra universidad. Muchas gracias.